a leer después, pero vamos a comenzar leyendo. Mateo capítulo 25, vamos a leerlo, versículo 14 hasta el 30, vamos a recordarla, como le dije, ya usted la conoce. Dice así, hoy leo en la versión normal, Reina Valera. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Okay. Le cuento, hermanas, que con esto de la crianza de Zoe, cada día me siento responsable. No sé si a los que son padres les pasa o les pasó, o les sigue sucediendo, pero yo me siento bien responsable cada día que pasa. Recuerdo las palabras que me hablaba el Señor cuando Zoe estaba en la barriga, y me decía, en pocas palabras, que ella era valiosa para Él. No le voy a hablar de qué me dijo, porque bueno, esas son cosas de Zoe y que le diré más adelante, ¿verdad? Pero en pocas palabras el Señor me hablaba de que ella era valiosa para Él, y el Señor me la entregó a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces yo me siento responsable. ¿Por qué? Porque entiendo, con esas palabras que el Señor me hablaba, que Zoe es para mí uno de esos talentos que el Señor me entregó por este tiempo. Por este tiempo en el que la vamos a criar, mi esposo y yo. Por este tiempo yo tengo que hacer algo. Yo tengo que negociar, es la palabra, para hacerle el camino más fácil a ella, más adelante. Ya vamos a hablar un poquito de la familia y esto, cómo son ellos talentos. Pero lo mucho que podamos hacer nosotros hoy va a facilitar el camino a ellos más adelante en el Señor. Entonces sí me siento responsable cada día que pasa. Un talento es una bolsa de piezas de plata. Y ciertamente para mí Zoe es una de esas piezas de plata, una de esas bolsas de piezas de plata que el Señor me ha dado y que están hoy en mi mano. Ahora yo quiero llamar su atención a esto en esta mañana. Las bolsas de piezas de plata que usted tiene en sus manos. Imagínese ahí unas bolsas en sus manos, porque el Señor le ha dado talentos, le ha dado piezas de plata, le ha dado bolsas de plata, le ha dado cosas de valor. Y de esto es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Recordamos, ¿verdad?, la parábola de los talentos, ¿correcto? Allí, yo lo primero que veo, o lo primero que me llama la atención, porque tiene mucho que estudiar, estudian en su casa nuevamente, pero allí yo veo que primero el trato con los siervos. Aquí nos habla de 3 casos, ¿verdad? El que tenía 5, el que tenía 2, el que tenía 1. El trato de los siervos con su señor fue individual. Si usted se da cuenta, al principio, ¿verdad?, Él reparte los talentos y no se nos dice que fuera en audiencia, no se nos dice que estuvieran todos presentes y que fuera vox populis, sino que más bien llamó a cada uno y le entregó a cada uno por separado individualmente los talentos. Asimismo, cuando viene a sentar cuentas con sus siervos, también los llama y habla con ellos individualmente. ¿Qué me quiere decir esto? Que a mí no me interesa o no me incumbe cuánto le dieron al hermano que tengo a mi lado. A mí no me interesa si yo soy de los que recibieron 5, de los que recibieron 2 o de los que recibieron 1. ¿Sabe por qué?
Porque para obtener un talento, dicen los comentaristas, que usted tendría que haber trabajado mínimo 20 años. Imagínese usted, para recibir uno, el salario de 20 años de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 talentos, 2 talentos y un solo talento nos habla de algo de valor. Diga conmigo, de valor. Porque es que a veces nos centramos en que no, yo soy de los que tienen 5, no, yo soy de los que tienen 2, no, yo soy de los que tienen 1. Hermano, bueno es que tengamos 1, bueno es que tengamos medio. Porque esto es lo que el Espíritu Santo quería recalcar aquí, que es algo valioso, por eso nos habla de piezas de plata, por eso nos habla de 20 años para obtener uno solo, porque a todos el Señor nos ha entregado algo de valor en nuestras manos. ¿Ves? ¿Por qué comienzo con esto? Porque resulta que lamentablemente muchos de nosotros menospreciamos lo que el Señor nos ha dado y nos menospreciamos a nosotros mismos y además terminamos menospreciando al Señor de lo que se nos dio. Considerando que, bueno, que el pastor tiene talentos, considerando que Cayuna tiene talentos, o que los grandes ministros que vemos por la televisión o por las redes sociales, ellos sí tienen talento, pero pensamos, ¿qué talento podría tener yo? ¿Qué don podría tener yo? Ahí está pasando algo que se tiene que resolver. Porque si nosotros somos de los que pensamos que en la repartición no nos tocó nada, si somos de los que creemos que el Señor no nos ha dado nada valioso, no hemos conocido bien al Señor. Específicamente no hemos conocido bien a Jesús, ni su obra en la cruz, porque la obra de Jesús se resume a despojarse de Él para darnos a nosotros, ¿sí o no? Entonces sería un poco ilógico que después de tal sacrificio no nos entregara nada de valor. ¿Me va siguiendo? Toda la obra de Jesús se resume a hacernos hijos aceptos para que seamos herederos, y dice Romanos 8, coherederos con Cristo. Y heredero significa que nos corresponde valor, nos corresponde talento, nos corresponde piezas de plata. Entonces nosotros no podemos estar viendo a los lados y pensando de que él tiene mucho de valor. Qué bueno que logres reconocer lo que tiene el otro, buenísimo. Pero ¿y qué pasa con lo que tienes tú? ¿Ya lograste conocerte y ya lograste reconocer qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que Dios ha puesto de valía en tu interior que tú puedes usar para el provecho? Vamos a ver que se utiliza para el provecho no solo tuyo sino de la iglesia. ¿Ya lograste hacer eso? Si no, como le digo, no conoces bien la obra de Jesús y no conoces la palabra o la ignoras. Porque la palabra dice, por ejemplo, en 1 Pedro 4:10, este es un versículo bien bonito: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Escuche, cada uno según el don que ha recibido. ¿Vio? Tiempo pasado. Hay un tiempo pasado, ¿correcto? Que ha recibido, que ya recibió, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno me quiere decir que no hay excepción. Que si las epístolas sí fueron escritas para ciertas iglesias en ese tiempo, pero son escritas también para nosotros, ¿correcto? Que hoy somos parte de la iglesia. Si aquí me dice Pedro y me está hablando a mí el Espíritu Santo, cada uno, yo estoy en ese grupo, ¿sí o no? Tú estás en ese grupo como hijo del Señor. Entonces tú también, yo también, y el que uno pueda considerar más pequeño en el cuerpo de Cristo, que eso suele ser nuestra perspectiva, no la de Dios, ha recibido algo de valor. Ha recibido peso en sus manos, en una gracia multiforme, de maneras y formas y nombres que a veces nosotros no apreciamos, pero no significa que no sean valiosos. ¿Bien? Entonces el Señor nos ha dado a todos algo de valor y es importante que empecemos a conocer qué tenemos en nuestras manos y empezar a utilizarlo. Amén. Si nosotros somos de esos que hasta hoy han considerado que son pequeños, que no tienen mucho, hay un problema que hay que resolver rápido. Porque, ¿qué pasa? Allí hay inferioridad, allí hay baja estima, allí hay rechazo, allí hay una mentira del adversario que fue sembrada en tu mente y que tú tomaste como tu pensamiento y hasta hoy, tal vez de tu infancia, hasta hoy lo crees. Y Dios viene a decirte que eres valioso, Dios viene a decirte que eres poderoso en Él, Dios viene a decirte que
que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y resulta que tú no te lo crees. Hace poco le hablé del ejemplo de David, ¿se acuerdan? Y cómo él, desde su infancia, fue tratado con este menosprecio, con esta inferioridad. ¿Sí se acuerdan? Más o menos le dije que, por ejemplo, cuando vino el profeta a ungirlo, ni siquiera lo invitaron a la cena, porque él era el pequeño pastorcito de ovejas, el más pequeño de la casa, el innecesario que tuviera en tal honor. Que el papá no lo quería ni llamar, y el profeta tuvo que insistir. Que lo mandaban a hacer los mandaditos de la casa cuando eso lo podía hacer un siervo, pero estaba David, en la misma categoría que un pequeño siervo de la casa. Que vaya él a hacer los mandados. ¿Me están entendiendo? En su casa desde su infancia le enseñaron, le trataron de colocar el chip de pequeño, de poner el chip de que tú no tienes nada de valía, tú eres simplemente un pequeño pastor de ovejas y eso no le interesa a nadie y eso no es de valor para nadie. Pero ¿sabes que David no se lo creyó? No se lo creyó. Y esos pequeños dones que la gente menospreció, vamos a ver cómo él los utilizó y cómo le sacó provecho y cómo dejó que el mundo viera él que valía. Entonces nosotros no podemos dejarnos ministrar esto del adversario. Hoy tiene que quedar demostrado lo contrario. En la cruz quedó demostrado lo contrario, ¿sí o no? Porque si el Señor, como siempre lo decimos, pagó el precio más alto que podía haber pagado, su propia vida, por tu vida, resulta que tu vida tiene que ser valiosa, porque si no yo no pongo tanto por ella. ¿Me está entendiendo? Entonces sí vales. Y el Señor ha confiado en ti. Cuando dice la parábola que Él se fue a un largo viaje y dejó sus recursos a sus siervos, Él estaba confiando en ellos. ¿Usted se imagina? Tener su dinero y darse a una persona e irte. ¿Cuánto tienes que confiar en esa persona? Bueno, Dios ha confiado en ti para darte cosas de valor. Y para que tú aprendas qué hacer con ellas más adelante. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender esto. Leí el testimonio, hermano, qué lindo testimonio, de una jovencita, ahorita se me olvidó el nombre, pero ella es como influencer de la ciudad. Sabes que ahorita hay muchas influencers que hacen cositas aquí y se vuelven medio famositos en nuestra ciudad, ¿verdad? Bueno, ella tiene una estética, ella hace cejas y cosas de cosmética y es cristiana. Entonces, ella es muy abierta con su fe en sus redes sociales y una vez un crítico le escribió que cómo ella podía ser cristiana si su trabajo se basaba en la vanidad. Imagínense esto. ¿Cómo puede ser tú cristiano si tú lo que haces son cejas y cosas de vanidad? Imagínense usted. Ella, como hija segura de su papá, como quien sabe que tiene valor, aunque lo que haga son cejas, le escribió: mira, mi silla y mi talento para hacer cejas es la pieza de plata que Dios me ha dado. Mire qué tremendo. Wow. Y explicaba, tal vez tú no lo entiendas, pero el Señor hace que cuando la gente se sienta en esta silla, que viene con cargas, que viene con necesidades, ellos sientan la necesidad de hablar conmigo y ahí estoy yo para ministrarles lo que hay en mí. Imagínate. Entonces decía, cuando se paran de esa silla, sí, se paran con unas cejas bellas y unos labios bellos y eso es hermoso, ¿verdad? Pero más hermoso espiritualmente también, porque yo pude verter en ellos lo que el Señor ha puesto en mí. Esa silla y ese talento, esas son sus piezas de plata. ¿Me está entendiendo? Pero ese talento fue menospreciado por este crítico y podría ser menospreciado por muchos de nosotros también, porque a veces nosotros, como creyentes, pensamos que los únicos dones valiosos son los ministeriales, lamentablemente. A veces pensamos, no, que el único don valioso es el que tiene pastorado, es el que evangeliza, es el que tiene profecía, es el que tiene don de sanidad. Esos son los únicos valiosos. No, hermanito, esos no son los únicos valiosos. ¿Usted se imagina que todos fuéramos lo mismo? Que todos tuviéramos el don de sanidad y nadie tiene más nada. Este cuerpo no serviría, seríamos pura mano. ¿Cómo hacemos para caminar? ¿Sí me está entendiendo? Cada talento es valioso, aunque nuestra mente lamentablemente esté un poco contaminada y configurada para despreciar algunos talentos, cuando la realidad es que todos son valiosos, ya el Señor nos lo dejó claro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser como esta muchacha, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo bíblico, porque no nos podemos quedar con un ejemplo sobrenatural, ¿verdad? David, estábamos hablando de David, ¿verdad? David
lo recordamos como rey y todo aquello, pero la realidad es que en el principio de su vida él no sabía aún que él tenía el don de reinar, o el don de liderar, como lo llama la Escritura, ¿verdad? Cuando era pastor de ovejas, él no tenía idea de que tenía este don. Pero ¿saben qué? Sí sabía, conocía bien y usaba un don que tenía. ¿Se acuerda cuál es? El arpa. ¿Se acuerda? Y nosotros podríamos decir, pero qué cosa tan pequeña tocar el arpa, en comparación al don de liderar, al don de reinar. Mire, tan valioso fue el don de tocar el arpa en las manos de un siervo fiel como David, que lo usó, que lo valoró, que alguien lo vio tocando un día el arpa y le habló al rey de tal talento. ¿Usted me está entendiendo? Y ese talento del arpa hacía, mire usted, que hasta los mismos espíritus inmundos se sujetaran o causaba estragos en el mundo espiritual. El talento de tocar un instrumento, el talento de alabar al Señor, el talento que nadie veía, que solo él tocaba cuando estaba en el campo solo con el Señor y las ovejas. Pero él supo que era valioso. Él supo que era valioso desde allá, desde donde nadie lo veía. Nadie le dijo, ¡ay, qué bien tocas el arpa! ¡Ay, que tú podrías hacer algo grande con esto! Nadie le dijo eso, porque para el mundo eso era un talento inferior. Pero David lo tomó como algo valioso y lo usó. Y mire qué poder hubo en ello. ¿Me está entendiendo? No importa si es pequeño, si tú consideras, porque es que no es pequeño, es que nosotros consideramos que sea pequeño. Pero si tú consideras que ese talento es pequeño, hermanito, recuerda a David, sé fiel. Sé fiel como él. Considéralo valioso, úsalo. Y vas a mirar atrás y vas a decir, wow, ¿hasta dónde he llegado con este talento? Lo que el Señor ha podido hacer a través de mí con este talento que un día consideré inferior y pequeño. También el talento de cuidar las ovejas, ¿verdad? Él era un buen pastor. Y ese talento también podía ser menospreciado. De repente el talento de los hermanos, de ser militares, de ir a la guerra, ¿verdad? Esto era más valioso, era más aplaudido por la gente. Pero David lo consideró valioso y dio todo de sí para cuidar bien esas ovejas, para negociar bien ese talento. Y fue tan poderoso que se enfrentó a osos y se enfrentó a leones. Y fue tan poderoso que se tradujo y pasó de pastorear ovejas a pastorear un pueblo. Imagínense usted. ¿Está viendo hasta dónde puede llegar? Cuando nosotros reconocemos lo que Dios nos ha dado, sabemos que es valioso y por ende lo empezamos a utilizar. Otras piezas de plata que recibió David fueron esos hombres problemáticos. ¿Se acuerdan los hombres problemáticos? Los endeudados, los amargados que se le pegaron a David. Segura estoy que cuando la gente vio que estos hombres se le unían a David, nadie dijo, uy, qué piezas de plata. Tal vez lo dijeron irónicamente. Uy, qué piecitas de plata que siguen a David. Qué moneditas, ¿verdad? Como decimos nosotros, qué moneditas de oro que siguieron a David. Tal vez dijo la gente irónicamente, menospreciando los recursos que Dios le estaba entregando a David. Pero David sabía que esa pieza de plata solamente necesitaba una buena pulida. Y mire hasta dónde llegaron esos hombres problemáticos, que llegaron a ser los valientes de David. Gente fiel, gente de la que hay capítulos y páginas en la Escritura llenas de las hazañas que estos hombres hicieron. Gente que, por ejemplo, erradicó a los gigantes de la faz de la tierra. Imagínense usted, hicieron hazañas incontables, de las cuales solo algunas están acá. ¿Eran piezas de plata o no eran piezas de plata? Sí eran, pero no parecían al principio. ¿Me entiendes? Tal vez lo que tú tienes no parezca de mucho valor, pero sé fiel y llegado el momento, el Señor te permitirá ver cuánto valor hay en ello, cuánto provecho has logrado utilizando y valorando esa pieza de plata que Él te ha dado. Amén. ¿Usted conoce la historia de Ben Carson? Hay una película que se llama Manos Milagrosas, si no recuerdo. ¿Alguno la ha visto? Bueno, vean, tremendo. Pero esta película es biográfica y habla de un hombre que se llama Ben Carson. Puede estudiar su historia, él sigue vivo pero ya está anciano. Él fue un niño afroamericano que tuvo muchos problemas en su casa. Su padre era traficante de drogas, su madre no pudo estudiar y tuvo que salir huyendo de su casa, de este hombre.
salió con él pequeño y su hermano también pequeño. Y bueno, en toda esta ausencia y todos estos problemas en su casa, él desarrolló este pensamiento. Él decía que él era tonto. Él iba al colegio y hacía su mayor esfuerzo, pero él decía que él era tonto, que él no podía estudiar, que él no podía hacer esto. Pero resulta que su mamá era creyente. Y su mamá le empezó a decir esto: tú lo puedes todo. Le decía específicamente: el libro está en tu cabeza. Son palabras de ella, ¿verdad? El libro está en tu cabeza, tú puedes todo lo que los demás pueden. Entonces ella empezó a decirle esta palabra todos los días. Cuando él decía: no es que soy tonto, no es que no puedo, no es que este examen es muy difícil, ella le decía: tú lo puedes, tú todo lo puedes, el libro está en tu cabeza. Y empezó a decirle lo valioso que él era. ¿Me está entendiendo? Dice su historia que él se convirtió en un neurocirujano pediátrico. Mire esto: el primero en desarrollar técnicas para separar siameses exitosamente. Entonces, ¿qué? ¿Ah? Hermano, yo lloré viendo la película. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado con esos siameses? Por ejemplo, en la película se habla de la historia de una pareja de siameses que se separaron exitosamente y vivieron felices. ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Qué hubiera pasado con esa familia? ¿Qué hubiera pasado con esa cantidad de gente con problemas cardíacos, niños con problemas cardíacos que iban a morir? Si él, Ben Carson, se creía lo que el diablo le ministró desde pequeño, que él era tonto y que él jamás podría hacer nada, ¿qué hubiera pasado con ellos? ¿Usted me está entendiendo? Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que pudo ministrarle a través de su mamá, él poco a poco creyó que él sí podía hacerlo y llegó hasta donde el Señor quería que él estuviera. Un médico, eso no es nada espiritual. Ay, hermano, si usted ve la película, usted se va a dar cuenta cómo al final hay unos 90 médicos, médicos neurocirujanos del corazón porque tuvieron que pararle el fluir de la sangre, cirujanos plásticos, enfermeras, una cantidad impresionante. Y usted ve todo eso, hermano, y eso era orquestado. Y usted dice: esto tiene que ser de Dios. ¿Usted no entiende? Esto tan orquestado, toda esta gente con estos talentos tan impresionantes, esto no puede venir de la naturaleza, esto no puede venir del diablo, esto tiene que venir de Dios. ¿Usted lo está entendiendo? Tenemos que abrir nuestros ojos y empezar a entender que los únicos dones no son ser pastor o evangelista, no son los únicos talentos valiosos. ¿Qué fuera de nosotros si no hubiera médicos cristianos? ¿Qué pasara si no hubieran abogados cristianos que ejercieran la abogacía con justicia? ¿Qué pasara si no hubiera estéticos cristianos? Porque a veces vamos y los médicos y los que te cortan el pelo son brujos y son homosexuales y lo que te ministran es lo que hay en ellos, pero si tú vas a una cristiana vas con paz. ¿Me estás entendiendo? Y te ministra cosas buenas y te ministra paz. En cada área. ¿Qué pasaría si no hubieran maestras cristianas? Yo no mandara sola al colegio. De verdad. A menos que el Señor me dijera: mándala. Pero ¿qué pasa es saber que hay maestras cristianas? Que te van a cuidar a los niños allá, que van a velar por la justicia, por la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes ese don, ¿por qué tú te menosprecias? Entiende lo que el Señor te ha dado y entiende que es de Dios, que tienes que usarlo para provecho de la iglesia y de los planes de Dios. Amén. Ahora, espero que entendamos ya que tenemos uno, ¿verdad? Diga: yo tengo piezas de plata. Amén. Tienen que empezar a pedirle al Espíritu Santo: Señor, muéstrame. A veces nuestras mentes están tan contaminadas que nos cuesta ver la valía que hay en nosotros, pero créame que el Espíritu Santo puede decirle. Si usted quiere saberlo, Él le puede decir. Así que empieza a preguntarle: Espíritu Santo, yo no logro ver, pero háblame tú, enséñame tú, muéstrame la valía que me has entregado. Amén. Ahora, ya que sabemos que tenemos talentos, ¿qué viene? ¿Cuál es el paso siguiente natural? Tenemos que hacer algo con eso, ¿verdad? Si antes no sabías que tenías, bueno, ni modo que hicieras algo con ello, no eras responsable, pero ahora que sabes que tienes, tenemos que rendir cuentas. ¿Me están entendiendo? Entonces hay algo que tenemos que hacer con eso. Allí dice que los siervos negociaron, ¿verdad? Bueno, algunos negociaban, 2 en este caso, y otro escondió lo que tenía. 2 hicieron algo para multiplicar
para alcanzar algo con lo que se les había dado y el otro decidió no hacer nada. Nosotros tenemos que ser de los buenos, de los fieles, ¿verdad? De los que hacen algo con lo que el Señor les ha entregado. Vamos a ver ejemplos. Salomón, me encanta el ejemplo de Salomón, porque es ilustrativo, demasiado, del don que le dio. ¿Quién me dice? ¿Cuál fue el talento que el Señor le dio a Salomón? La sabiduría. Y Salomón la pidió. Lo que quiere decir que también podemos pedir talento. Bueno, la Escritura dice que podemos anhelar los mejores dones, por ejemplo. Así que de repente usted dice, bueno, es que no sé cuáles tengo. Bueno, empiece a pedir, Empiece a pedir, ya tiene, pero después resulta con más, ¿verdad? Buenísimo. Ahora, Salomón tenía un talento, tenía varios, pero este en específico se lo dio el Señor, la sabiduría, ¿verdad? Ahora, Salomón utilizó la sabiduría tremendamente. Por ejemplo, la usó para sentarse, estudiar, pensar, darle la cabeza y decir al Espíritu Santo, háblame. Y tomó lápiz y papel, o alguien tal vez escribió por él. Y ahora tenemos el libro de Proverbios, por ejemplo, y el libro de Eclesiastés, que están llenos de tanta sabiduría práctica que tú y yo necesitamos, que nos ha ahorrado tantas metidas de pata. Lea el libro de Proverbios para que se ahorre equivocaciones, porque es sabiduría práctica para nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos ese libro? Hermano, sería mucho más difícil. La Escritura estaría incompleta para nosotros. Pero Salomón decidió allá usar ese talento que Dios le había dado. Y hoy tenemos esto. Y a través de los siglos, tanta gente que ha necesitado sabiduría ha podido encontrarla en esos escritos de Salomón. ¿Usted me está entendiendo? ¿Hasta dónde llega el impacto? ¿Hasta dónde trasciende cuando un siervo de Dios entiende lo que el Señor le ha dado y lo utiliza? Otro ejemplo de cómo Salomón utilizó la sabiduría. ¿Se acuerda de aquella historia? No la vamos a buscar porque nos atrasamos, pero usted la conoce. Aquella historia en la que dice la palabra que vinieron dos mujeres ante audiencia a Salomón con un bebé, ¿se acuerdan? Y las mujeres decían ambas, no, ese es mi bebé, porque en la noche ella aplastó al suyo. Estoy recordándole para quien no la conoce. Una decía, en la noche ella aplastó a su bebé y cambió mi bebé y ese es el mío. Y la otra decía lo mismo, no, ella es la que está mintiendo, ese es mi bebé. Y entonces Salomón, en la sabiduría que el Señor le había dado, mire a la conclusión a la que llegó. Dijo, bueno, vamos a cortar a este bebé por la mitad y le damos la mitad a una y la mitad a la otra. Inmediatamente salió del espíritu de la que era la verdadera madre, no le hagan daño al bebé, dénselo a ella. ¿Qué es esto, hermano? Esto es una sabiduría que nosotros leemos esto y decimos, qué impactante. Pero miren cuánto bien, cuánto provecho para esta mamá y su bebé. Y no solo para esa mamá y su bebé. Este es un caso de lo que nos habla la Biblia. Porque tal vez si aquí se hubieran registrado todas las audiencias que tuvo Salomón, pues tendríamos una Biblia, qué sé yo, ¿verdad? Tridiónica, gigante, imposible de leer. Solamente se nos habla de esto, se registra esta vez. Pero él era rey y reinó por muchos años. Y era conocido por su sabiduría y todos los días los reyes se sentaban a juzgar a su pueblo. Imagínense cuántas familias, cuánta gente, cuántas madres, cuántos padres, cuántos adolescentes, cuántos trabajadores, cuántos jefes, cuántas personas, cuántos enfermos, viudas, pobres, que fueron ajusticiados, que fueron bendecidos, porque un hombre usó el talento que Dios le había dado. Miles. Y usted dirá, no es que ese es Salomón. No, ese no era Salomón. Ese era un talento que Dios entregó y un siervo fiel entendió que era valioso y usó. Así que lo mismo podría pasar con usted. Tal cual. Si nosotros entendemos que hemos recibido algo valioso de Dios y empezamos a usarlo. Porque los recursos valiosos son de Él, Él solo te los entregó a ti para que tú los administraras. Que valiosos son, porque son de Él, ¿correcto? Entonces un siervo, una persona que utilizó lo que Dios le había dado. Mire, por ejemplo, cuando viene la reina de Saba, ¿se acuerda de esta historia? Sé que la reina de Saba oyó de la sabiduría y la grandeza de Salomón y quiso ir a ver si esto era verdad.
Y se sentó ante Salomón y dice que después de escucharlo y ver todo, alabó al Señor. Reconoció al Señor, una mujer que tal vez había escuchado de Jehová por Israel y por la grandeza de Salomón y tal vez de David, pero una mujer pagana. Reconoció al Dios verdadero y dijo, no, este tiene que ser el Dios de verdad. Porque Salomón usó su sabiduría. No sé qué pasó cuando ella regresó a su tierra, pero seguro que hubo un impacto, no solo en ella, sino en sus súbditos, porque ella había reconocido al Dios verdadero. ¿Cuánto podemos lograr entonces? Podemos lograr honra y gloria para el Señor de la vida y de la boca de otros. No sé si usted ha visto, pero la gente, por ejemplo, cuando un talento fluir, los mismos inconversos, honran al Señor y dicen, wow, ven al predicador, al que toca, al adorador, y dicen, Dios mío, esto es espiritual, esto tiene que ser de Dios. Aunque son completamente inconversos y rebeldes, pero de la boca de esas piedras Dios saca alabanza porque alguien usó el talento que Dios le había dado. ¿Y usted cree que Dios no se regocija en eso? Claro que sí. ¿Sí ven? Usar lo que el Señor nos ha dado trae gloria, trae honra al nombre del Señor. Ahora, hubo alguien, bueno, muchas historias, pero ya que estamos hablando de David, utilicémosle a David. En ciertos aspectos de su vida, David multiplicó sus talentos, pero en otros aspectos, o en algún aspecto, no los multiplicó. Le voy a dar un ejemplo, su familia. Si usted lee la historia de David, y hablo de David con temor reverente, porque David es un ejemplo. Pero si leemos la historia de David, podemos honrar mucho y podemos utilizar mucho para seguir, para que ejemplifique nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay algo en lo que hay vacío en la historia de David, y es en su rol, sobre todo como padre. Se dice, los comentaristas dicen que tal vez es que David estaba muy ocupado siendo rey, muy ocupado con sus labores en Israel, muy ocupado porque era un tiempo de conquista, no era como el tiempo de Salomón que había paz, sino que el tiempo de David fue de guerra todos los días para conquistar el terreno, la tierra que era de Israel. Bueno, dicen los comentaristas que tal vez es que él estaba muy ocupado, en fin, pero todos concuerdan con algo, David fue un papá ausente. Usted lo ve en la historia, por ejemplo, Absalón, Adonías y Amnón jamás fueron disciplinados. Absalón se rebeló, Adonías también se rebeló, Amnón violó a su hermana Tamar, y no vemos en la historia bíblica que David haya hecho algo al respecto. Ahí hay un vacío, ahí hay una ausencia, ahí hay una falta de negociar la familia, las piezas de talento que son nuestros hijos. Otro ejemplo, bueno, también hablando de cómo él no negoció, había falta de presencia porque en una ocasión, esto nos ejemplifica la falta de presencia, la ausencia de David, en una ocasión Absalón fue ante David para decirle que viniera un banquete, ¿se acuerdan? Él estaba tramando la muerte de Amnón, su hermano, por haber violado a su hermana Tamar. Él le dice, David, rey, ven que vamos a celebrar porque me fue bien financieramente, y David le dice, no, yo no quiero ser carga para ti. Y entonces Absalón dice, bueno, a mis hermanos. Y David dice, bueno, está bien, que vayan tus hermanos. ¿Por qué no podía ir David? ¿Estamos entendiendo? Si iban a celebrar que le estaba yendo bien a su hijo, si iba a ser una siembra en el corazón de Absalón, ¿por qué no pudo tomar el tiempo para ir? No voy a hablar de cuáles pudieron haber sido las razones, esta es mi especulación. Usted puede considerar. Pero a mí me parece que este era un patrón en la vida de David, la ausencia. Faltó también David en instruir, y dio en ciertos aspectos un mal ejemplo. Por ejemplo, en su vida polígama, porque tuvo muchas esposas. Y usted dirá, no, pero es que la Biblia no dice que eso se amara en el Antiguo Testamento. No lo dice, pero la Biblia registra las consecuencias de la poligamia. ¿Está entendiendo?
Las familias polígamas siempre tuvieron problemas. El Señor se limitó a mostrar las consecuencias. Así que este no fue un buen ejemplo de David, no fue un buen ejemplo que él tuviera una harem de concubinas. Y cuando Absalón se rebela y toma el trono, ¿saben qué hizo? Puso una tienda y se acostó con todas las concubinas de su padre para que todo el mundo viera. ¿Qué pasó ahí? Un ejemplo que David dio, se torció más y se tradujo en Absalón. ¿Sí me está entendiendo? Un mal ejemplo. En fin, podemos decir tantas cosas, pero resumamos a esto. Ahí hubieron talentos que no se supieron usar bien. Ahí hubo carencia, es decir, no se hizo lo que se tenía que hacer, sino que se dejó de hacer. Y a mí el ejemplo de David me da temor, hermano, me da temor reverente, porque a veces se nos olvida que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Sobre todo a los que, nos gusta servir a la iglesia, y qué sé yo, a los pastores y los que tienen ministerio. Pasa que de repente la iglesia y las ovejas se vuelven más importantes, pero recuerda que los hijos, por ejemplo, son las primeras ovejas. Y allá en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los requisitos para ser líder en la iglesia, dice que ese líder tiene que tener su casa en orden. Tú no puedes ir a hacer algo fuera si tu casa no está en orden. Tú no puedes negociar con otras ovejas si primero no has logrado negociar con las ovejas que tienes en tu casa. El Señor nos va a pedir cuentas por esos años que tus hijos pasaron bajo tu techo, en tu crianza. ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? Porque lo que tú hiciste y dejaste de hacer va a impactar las vidas de esas personas. Les va a facilitar, va a dificultar el camino en el Señor de manera que usted ni se imagina. Entonces, los que somos padres, hermanos, por ejemplo, empecemos a pensar que también estamos negociando lo que el Señor nos ha dado. Que a veces porque somos cristianos y de repente no le pegamos a nuestros hijos, o no los maltratamos físicamente, o no hay abuso sexual, pensamos que lo estamos haciendo bien, pero la realidad es que tenemos que tomar nuestro tiempo para analizar si eso es así. Porque aunque no haya abuso físico, aunque no haya golpe físico, aunque no haya abuso sexual, aunque no haya esas cosas, puede estar habiendo ausencia, que fue lo que pasó con David. David no golpeó a nadie, ni abusó de nadie sexualmente, pero hubo una ausencia, hubo una falta de negociar lo que había en sus hijos. ¿Me entienden? Entonces empecemos a pensar que también lo estamos haciendo hoy. ¿Cuánto nos estamos dedicando a sanar nosotros para no traducir nuestras heridas en nuestros hijos? ¿Cuánto estamos aprendiendo a pedirle perdón a nuestros hijos cuando, nos esforzamos pero no pudimos? Pedimos perdón y tratamos de restituir el daño. ¿Cuánto de esto estamos haciendo? O estamos pensando, no, así me criaron a mí y yo salí bien. Cuidado con eso. Decimos, no, que a mí me hablaban duro. A mí solamente me echaban la mirada matadora y yo me ponía derechito porque sabía lo que me venía en la casa. Así me hicieron a mí y yo soy profesional y yo estoy bien y yo no estoy deprimida y yo no tomo medicamentos para la ansiedad. Cuidado, hermanos. Si tú tienes al Señor, tú tienes que hacerlo diferente. Ser hijo de Dios es ser diferente. Entonces no puedes reproducir simplemente un patrón. Tú no puedes reproducir el mismo estilo de crianza con el que te criaron a ti. Tú tienes que marcar diferencia. Tú tienes que hacerlo según la Escritura. ¿Amén? Ok, vamos a avanzar. ¿Cuánto tiempo tengo? Me parece que me ha alargado mucho. Está bien. Entonces, utilizar, ¿verdad? Ya vimos el ejemplo de alguien que usó y alguien que no, y los problemas que eso puede acarrear. Ahora, vamos a releer los versículos 24 y 25 de Mateo 25. Dice, pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que estudié. Ok, mire, según el siervo malo, hubieron dos razones por las que él decidió no hacer nada con los talentos que el Señor le había entregado. Decidió esconderlo. Él tuvo sus razones, vamos a estudiarlas.
para que las desmentamos, ¿verdad? Número 1, él dijo, sabía que eres hombre duro. Hombre duro. Recuerda que esto es una parábola, pero este Señor ejemplifica a nuestro Señor. Usted podría decir de nuestro Señor, usted que tiene una relación con Él, que ha leído la palabra, que nuestro Señor es un hombre duro. Que nosotros podríamos definir a Dios como alguien duro. La palabra duro significa testarudo, significa indolente. ¿Usted cree que nosotros podríamos definir al Señor así? Algo estaba pasando entonces con ese siervo. Él estaba malinterpretando quién era su Señor. Y esto es así porque en la Escritura, esa palabra en griego para hombre duro es el único lugar en el que se usa en referencia a Dios. El único. Lo que quiere decir que no, Dios no es duro. Esta no es la esencia de nuestro Señor, ni una característica de Él. Y cuando usted ve que el Señor le responde, le dice, si sabías que, no dice, si sabías que soy hombre duro, que ciego donde no esparcí. No, se saltó lo de hombre duro y dijo, si sabías que ciego donde no sembré. Es decir, si sabías que soy omnipotente, esa sí es una característica de Dios, la omnipotencia. ¿Me está entendiendo? Quien ciega donde no sembró, el único que puede hacer eso es alguien omnipotente. Esa sí es una característica de Dios. Y ahí sí lo había dicho bien el siervo. Pero esa de hombre duro, el Señor se la salta, tratándonos de decir, ese no soy yo. ¿Me está entendiendo? Entonces algo pasaba con el siervo. Él estaba malinterpretando quién era su Dios. Y por causa de no conocer bien a su Señor, dice, y por tanto tuve miedo. ¿Yo? El miedo nos juega en contra cuando vamos a negociar los talentos que Dios nos ha dado. Cuando vamos a hacer algo, el miedo es nuestro primer enemigo, porque el miedo lo que hace es tratar de paralizar, de que te quedes allí, por los pensamientos de qué podría suceder o qué podría acontecer. ¿Me está entendiendo? Ahora, ese miedo le vino al siervo porque no conocía a su Señor. Ese miedo de, no, es que si hago algo me puede salir mal. No es que tengo miedo de lo difícil o de lo desafiante que puede ser si yo hago algo por el Señor. No es que yo tengo miedo de que esto no sea de Dios y después Dios no me respalde y todo me salga mal. Si tú piensas así, no has conocido bien a tu Señor. Te falta, o nos falta, conocerlo más. Porque a medida que nosotros conocemos quién es realmente nuestro Señor, se desarrolla en nosotros un sentido de seguridad. ¿Me está entendiendo? Se desarrolla en nosotros ese fundamento, esa roca firme sobre la que nosotros confiados podemos construir sabiendo que aunque vengan y azoten las dificultades, la casa no se va a caer. Pero si nosotros no conocemos a nuestro Señor, entonces pensamos que no hay fundamento. Entonces pensamos que no hay nadie que nos vaya a apoyar, que no hay nadie que incline la balanza a nuestro favor, que no hay nadie que meta la mano por nosotros. Pero sí, allí está el Señor. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, a Daniel. Daniel recibió un don del Señor, ¿se acuerdan?